La ventisca azota alrededor del campamento mientras el hombre y su esposa se acurrucan juntos. Sus alientos se empañan mientras las últimas brasas de su fuego luchan por la vida. La nieve cae más pesada, una manta sofocante que entierra cualquier esperanza de escape. Un grito desesperado rompe el silencio gélido. El hombre cierra los ojos. Los niños tienen hambre, hace días que no comen, no queda nada. Los últimos bueyes se fueron hace mucho tiempo. Incluso las tiras de cuero que habían hervido en un caldo amargo y pegajoso, ya se han comido todas. Los ojos vacíos de la mujer se encuentran con los de su marido. En esa mirada compartida, una terrible comprensión pasa entre ellos. Si la ayuda no llega pronto, enfrentarán una elección que nadie debería tener que hacer. Se suponía que la Sierra Nevada les ofrecería un paso seguro, pero ahora se ha convertido en un cementerio congelado. ¿Pero qué los atrajo a esta parte de América? Y si estuvieras en la misma situación, ¿hasta dónde llegarías para sobrevivir? El destino manifiesto era una creencia en el derecho inherente y la obligación de los colonos estadounidenses de expandirse hacia el oeste a través del continente norteamericano. Estaba impregnado de la noción de excepcionalismo de América, que era su destino difundir ideales democráticos al resto del mundo. Una idea original del tercer presidente estadounidense, Thomas Jefferson, el destino manifiesto llevó a la compra del territorio llamado Luisiana al gobierno francés por $15 millones, duplicando efectivamente el tamaño del país. La expansión hacia el oeste de América se aceleró significativamente después de la compra de Luisiana y la anexión de Texas, lo que llevó a un rápido crecimiento territorial del país. Y funcionó. La población de América creció de unos míseros 5 millones a 23 millones en un periodo de 50 años, desde los 1800 hasta los 1850, uno de los logros del concepto. Naturalmente, la gente quería moverse hacia el oeste en busca de nuevas tierras y los recursos naturales ahora disponibles. Y eso se hizo posible en 1841 con la Ley de Preempción, una política hecha por el gobierno para alentar y proporcionar a los colonos el derecho a reclamar 160 acres de tierra por tan solo $1.25 por acre. El oeste era oro líquido en términos de suelo fértil y clima templado, e inspiró una fiebre del oro propia, excepto que la tierra era el tesoro. ¿Y qué mejor lugar que California para el comienzo de una nueva vida? Esto había sido exactamente lo que la partida de Donner había estado buscando cuando emprendieron su peligroso viaje, persiguiendo sueños de prosperidad. El grupo estaba compuesto por personas entusiastas, incluyendo a George Donner, un granjero de Illinois, un hombre tranquilo y bien querido, y James F. Reed, un próspero hombre de negocios que organizó el fatídico convoy. El 15 de abril de 1846, las familias de James Reed y George y Jacob Donner partieron de Springfield, Illinois, para comenzar una nueva vida en California. A 100 millas de Independence, Missouri, el grupo de 31 se unió a una gran caravana de carretas. Independence era un lugar lógico para comenzar su expedición, ya que marcaba el inicio de los senderos de Oregon, California y Santa Fe. El bullicioso pueblo era un refugio para los viajeros, proporcionando la última oportunidad de comprar carretas, bueyes, comida y abastecerse de todo tipo de suministros. Para entonces, más familias se habían unido a la expedición. Familias como los Breen, los Murphy y los Eddy, haciendo un total de 87, incluyendo hombres, mujeres y niños. En mayo de 1846, el grupo inició su viaje hacia el oeste. El grupo viajó por tierra en 23 carretas, tiradas por bueyes y mulas, llevando suministros para el largo viaje cuesta arriba que les esperaba. George Donner viajó ligero con sus 5 hijos y su esposa, Tamsin. Por otro lado, James Reed tenía planes más grandes para el viaje, y sus suministros reflejaban eso. Viajó con su esposa Margaret, su suegra y sus 4 hijos. Su carroza palacio, construida a medida, se llamaba así por su gran espacio de almacenamiento. Reed aprovechó al máximo esto, utilizándolo para almacenar suministros, literas y una estufa. Lamentablemente, eso hizo que la carroza fuera muy pesada para moverse con fluidez, lo que retrasó a todo el grupo. El grupo emprendió el desalentador Camino de California, un sendero que se extiende por más de 2,000 millas. Esta ruta sinuosa los llevó a través de las vastas llanuras, desiertos abrasadores y montañas traicioneras de Nebraska, Wyoming, Utah y Nevada. Al principio, el viaje parecía prometedor, un pasaje a un futuro mejor. Pero a medida que los días se convertían en semanas, las duras realidades del camino se revelaban. Al principio, el paisaje era suave, al menos hasta que cruzaron las llanuras planas de Kansas y siguieron el río Platte a través de Nebraska. El terreno era herboso y abierto, lo que facilitaba el paso de los carros.
El río, ancho y poco profundo, fue una fuente vital de agua para los inmigrantes y sus animales. Sin embargo, el peligro surgió pronto. Los vagones se averiaban con frecuencia debido a sus pesadas cargas y requerían reparaciones constantes. Surgieron discusiones y disputas sobre si descansar o avanzar, insinuando el peligro inminente que esperaba adelante. El miedo a las enfermedades y afecciones aumentaba el estrés del viaje. A finales de julio de 1846, el grupo había recorrido casi 1046.6 kilómetros, llegando a Fort Laramie, en Wyoming, un importante puesto comercial. Este es el punto donde los Reeds, los Donners y varias otras familias tomaron la fatal decisión de abandonar el bien transitado camino de California y tomar una nueva ruta no probada, conocida como el Atajo de Hastings. Fueron influenciados por Lansford Hastings, un guía de senderos y abogado que argumentó que este camino sería más rápido y fácil, cortando a través de Utah y Nevada. Hastings creía que el atajo recortaría 300 millas de su viaje, dándoles la oportunidad de unirse nuevamente al camino de California en el otro lado de las sierras. Considerando que un carro podía recorrer 12 millas en un buen día, podrían atravesar fácilmente las 300 millas y llegar a su destino más de un mes antes. Solo unas pocas semanas antes de esto, un grupo de 60 a 75 carros había tomado la misma ruta, y otro viajero les aseguró que era una buena ruta a seguir. James Clyman, amigo de Reed que había estado regresando del desvío de Hastings, le aconsejó en contra, pero Reed lo ignoró. Hastings tenía sus propios motivos para liderar al grupo así. Había estado promoviendo su nueva ruta, el desvío de Hastings, enviando escritores para entregar cartas a los migrantes en viaje, afirmando que ahorraría tiempo en su travesía. El 12 de julio, los Reeds y los Donners también recibieron una. Hastings afirmó haber trazado una nueva y mejor ruta hacia California, y dijo que estaría esperando en el fuerte Bridger para guiar a los migrantes a lo largo de la nueva ruta. Convencidos por su elocuencia, el grupo eligió a Donner como capitán, formando la partida Donner y separándose del resto del grupo el 20 de julio, mientras que el resto de la partida optó por tomar el viejo camino bien trillado. A pesar de las advertencias de los viajeros experimentados, eligieron abandonar la pista establecida en el río Little Sandy y tomar el atajo que finalmente los llevó a algunos de los paisajes más desafiantes y exigentes del oeste americano. El camino hacia la destrucción estaba pavimentado con avaricia y ambición ciega. Mientras la partida de Donner se dirigía a Black's Fork, con el objetivo de tomar el atajo de Hastings, el periodista Edwin Bryant ya había llegado allí una semana antes. Se enfrentó a un tramo traicionero del camino que no dejó dudas en su mente. Los carros sobrecargados con suministros, mujeres y niños tendrían dificultades para avanzar, si no es que fallarían en el intento. Bryant, al darse cuenta de la gravedad de la situación, corrió de regreso a Black's Fork para escribir cartas urgentes. Advirtió a varios miembros del grupo que evitaran el llamado Atajo de Hastings, una ruta que prometía velocidad pero contenía una serie de peligros mortales. Cuando el grupo llegó a Black Fork el 27 de julio, descubrieron que Hastings ya había partido, liderando los 40 vagones del grupo de Harlan Young. En el puesto comercial de Jim Bridger, el grupo recibió elogios entusiastas por el atajo de Hastings. Bridger, ansioso por atraer a más viajeros a su puesto y fortalecer su negocio, describió la ruta como un viaje suave y fácil, libre de terreno accidentado y la amenaza de nativos americanos hostiles. Bridger les aseguró que el agua sería abundante en el camino. Incluso afirmó que el intimidante lecho seco del lago de 30 a 40 millas sería manejable. Sus garantías eran tentadoras, pero peligrosamente engañosas. Por otro lado, las críticas cartas de advertencia de Edwin Bryant habían desaparecido. Posteriormente, se sospechó que Bridger ocultó las cartas, según el testimonio de Reed, silenciando así una advertencia que pudo haber alterado el destino de la expedición Donner. El 31 de julio, 1846, el grupo desafortunado partió de Black's Fork tras 4 días de descanso y reparaciones de carros, 11 días detrás del grupo líder de Harlan Young. La fiesta también fue acompañada por la familia McCutcheon, William, su esposa Amanda, su hija Harriet de 2 años y John Baptiste Trudeau, un joven de 16 años de Nuevo México. Trudeau asegura conocer a los nativos americanos y la geografía de California a la perfección. El primer obstáculo sustancial que enfrentaron fueron las montañas Wasatch en el norte de Utah. Hastings dejó instrucciones vagas en cartas pegadas en árboles para indicarles el camino. Estas direcciones los llevaron por colinas empinadas en las que los conductores se vieron obligados a bloquear las ruedas de sus carretas para evitar que rodaran hacia allá abajo. Años de tráfico en el principal camino de Oregon habían dejado un camino obvio y aplanado, mientras que el atajo era un desorden rocoso e irregular.
Una carta encontrada el 6 de agosto les aconsejaba detenerse hasta que Hastings pudiera mostrarles una ruta alternativa a la tomada por el partido de Harlan Young. Cada vez más frustrados con sus juegos de gato y ratón, Reed, Charles T. Stanton y William Pike salieron adelante para conseguir a Hastings. Pero la escena que les enfrentó fue devastadora. Un laberinto de cañones traicioneros donde enormes rocas bloqueaban el camino y acantilados verticales se cernían de manera amenazante. Para llegar al río de abajo, el grupo enfrentó una tarea desgarradora, tallando cornisas precarias en la roca, una apuesta que parecía destinada a destrozar sus carretas y sus esperanzas. El único rayo de esperanza estaba en una carta de Hastings, en la que había ofrecido guiar al grupo alrededor de las áreas más difíciles, pero solo volvió a caballo en parte, indicando la dirección general a seguir. Reed volvió al grupo apenas 4 días luego, cuando Stanton y Pike pararon a reposar. Con opciones limitadas, el grupo finalmente decidió seguir el nuevo camino de Hastings bajo el reacio consejo de Reed. Durante 2 agotadoras semanas, la partida de Donner luchó a través de este duro entorno donde cada milla era un desafío. Como se esperaba, los colonos debieron desensamblar sus carretas para atravesar rocas y pasajes angostos. Talaron árboles para hacer un sendero. Su progreso se redujo a aproximadamente 1,5 millas por día, en lugar de las 12 millas originalmente calculadas. Lo que habría sido un viaje de unos pocos días a través de un tramo de 36 millas en las montañas Wasatch se convirtió en una prueba de 2 semanas. Este retraso fue catastrófico, ya que los acercó más al invierno y agotó sus suministros. Pocos entre el grupo habían enfrentado alguna vez un terreno tan implacable y su inexperiencia rápidamente se hizo evidente. La llegada de la familia Graves, que había salido para alcanzarlos, trajo un breve momento de alivio, pero también un duro recordatorio de su situación. Franklin Ward Graves, su esposa Elizabeth, sus 9 hijos y un yerno se unieron al grupo, habiendo sido parte del último grupo en dejar Missouri. Su presencia confirmó una realidad desalentadora. La fiesta Donner era ahora indiscutiblemente el final de la éxodo occidental del año, con tiempo menguante y condiciones cada vez más peligrosas por delante. Recibieron su primer rayo de esperanza el 20 de agosto, cuando finalmente llegaron a un punto en las montañas donde pudieron vislumbrar el gran lago salado. Sin embargo, tardaron casi otras 2 semanas en salir de la cordillera Wasatch. Para entonces, los hombres habían comenzado a discutir, culpando a Reed por la insensata decisión de tomar esa ruta en particular. Demasiado poco, demasiado tarde, ya que la situación se había vuelto crítica para las familias menos acomodadas, ya que sus alimentos y suministros comenzaban a agotarse. Suspiraron aliviados cuando finalmente salieron de las montañas, solo para enfrentarse a otro desafío, el gran desierto del lago Salado. Con 12 millas de largo y 5 millas de ancho, las salinas de Bonneville eran una extensión deslumbrante y desolada en lo que ahora es Utah, reflejando la desolación de su situación. Ya era finales de agosto cuando se toparon con una carta desgastada de Hastings. Los fragmentos dispersos les informaron de 2 días y noches de viaje incesante bajo el sol implacable. En realidad, les tomó casi 1 semana cruzar el implacable desierto. El suelo cubierto de sal ocultaba un lodo profundo que atrapaba carretas y animales. Durante el día, el sol se reflejaba en las salinas, produciendo un calor abrasador insoportable. Mientras tanto, las noches eran de un frío ártico, pero lo peor era la sequedad del desierto, sin recursos de agua a la vista. Los colonos tuvieron que racionar lo poco que tenían, pero varios bueyes y caballos sucumbieron a la sed. Los vagones se averiaron, quedando varados, y los suministros seguían mermando. El agotador viaje se alivió al pasar por el valle junto a las montañas Ruby. Aunque resentían a Hastings, no tenían más opción que seguir sus huellas, que ya tenían semanas de antigüedad. El 26 de septiembre, 2 meses después de embarcarse en el atajo, el grupo finalmente encontró el camino tradicional que corría a lo largo de un arroyo que se conoció como el río Humboldt. Para entonces, el atajo les había retrasado alrededor de 1 mes. Pero el viaje a través de la cuenca del río Humboldt, en Nevada, trajo aún más desafíos. El río poco profundo y sinuoso ofrecía poca ayuda, y el terreno arenoso cubierto de matorrales dificultaba que sus animales exhaustos tiraran de los vagones. Se sumó la complicación de los nativos americanos Paiute, que mataron a algunos bueyes y se llevaron a otros. Para cuando el grupo llegó al otro lado, cerca de lo que ahora es Pilot Peak, estaban completamente fatigados y desmoralizados. La partida Donner se reunió con el principal sendero de California, cerca de la actual Elko, Nevada. Pero el daño ya estaba hecho. Llevaban 1 mes de retraso en su horario. Sus suministros se agotaban y la ansiedad en el grupo aumentaba. Las discusiones se hicieron más frecuentes, con una altercación de consecuencias trágicas. James F.,
James F. Reed discutió con John Snyder por un carro atrapado. La situación se intensificó rápidamente. Snyder golpeó a Reed con el mango de su látigo y en el caos que siguió, Reed lo apuñaló fatalmente. El grupo celebró un juicio rápido y decidió desterrar a Reed. Solo a caballo, partió hacia California para buscar ayuda, dejando a su familia atrás con el resto del grupo que continuó con su viaje. El crimen de Reed, aunque impactante, solo era indicativo de la desesperación y la desesperanza que se estaban instalando. Se había vuelto un juego de supervivencia del más apto, y el grupo poco a poco se enfrentó entre sí, cada uno por su cuenta. El pasto escaseaba, y sus animales se debilitaban cada vez más. Para aliviar la carga del animal, se esperaba que todos caminaran. Un viajero, Keseberg, expulsó a Hart Coop, un hombre de 70 años, de su carreta, diciéndole que tenía que caminar o morir. Hizo su mejor esfuerzo, pero la última vez que se le vio con vida unos días después fue mientras estaba sentado junto a un arroyo. Sus pies estaban tan hinchados que se habían abierto. William Eddy suplicó a todos que lo buscaran, pero todos se negaron, jurando que no desperdiciarían más recursos en un anciano. La humanidad había muerto con la desaparición de Hart Coop. Un destello de esperanza llegó cuando Stanton, que había partido un mes antes para buscar ayuda en California, reapareció con refuerzos. Trajo provisiones necesarias del fuerte Sutter, incluyendo mulas con comida, y presentó a 2 guías nativos americanos, Luis y Salvador. Stanton llevaba consigo provisiones y una noticia crucial. James Reed había llegado con éxito al fuerte Sutter. Por un instante, los exhaustos viajeros se atrevieron a tener esperanza, aunque el camino por delante se tornaba más incierto. Continuaron por montañas que se describían como mucho peores que la cordillera Wasatch. En ese periodo, un miembro más de la familia murió por un disparo accidental de rifle y otro resultó levemente herido. Llegaron a la base de la Sierra Nevada. La imponente estructura era el único obstáculo entre ellos y California. Ya era finales de octubre y el invierno había llegado. Siguiendo el río Truckee, esperaban llegar al paso que los llevaría al valle central de California. No obstante, la nieve ya cubría las cumbres, presagiando los retos venideros. El grupo acampó cerca del lago Truckee, actualmente llamado Lago Donner, ubicado a unos 6,000 pies sobre el nivel del mar. Planeaban un breve descanso antes del ascenso final sobre las montañas. No se esperaba nieve hasta mediados de noviembre, pero este año llegó temprano. A principios de noviembre, una fuerte tormenta invernal dejó varios pies de nieve durante la noche, haciendo intransitable el paso, ahora llamado Paso Donner. Los vagones quedaron enterrados por la nieve y los bueyes de los colonos se atascaron o murieron congelados. Los intentos de progresar fueron en vano y los colonos rápidamente comprendieron que estaban atrapados. Atrapados sin medios para escapar, la partida de Donner se preparó para soportar el implacable invierno. Sus suministros, ya escasos después de semanas de racionamiento, durante la agotadora travesía por Utah y Nevada, se habían reducido casi a nada. La desesperación los obligó a construir refugios improvisados con carros y troncos talados, pero estas estructuras rudimentarias ofrecían poca protección contra el frío implacable. A medida que la nieve se acumulaba y las temperaturas caían, el hambre comenzó a apoderarse, su agarre se intensificaba con cada día que pasaba. La nieve continuaba cayendo implacablemente. Los registros históricos muestran que el invierno de 1846-1847 fue uno de los más severos registrados, con montones de nieve de hasta 6.1 metros de altura. Las poderosas cumbres y densos bosques de la Sierra Nevada atraparon al grupo, haciendo impensable la búsqueda de comida. Al principio, los colonos racionaron sus suministros de alimentos, esperando que duraran durante el duro invierno. Pero a medida que pasaban los días, la desesperación se instaló. Se volcaron a sacrificar los bueyes y caballos que los habían acompañado en su viaje, consumiendo la carne en un sombrío esfuerzo por sobrevivir. Incluso estos recursos se agotaron velozmente. Examinaron el bosque nevado buscando señales de vida, ratones, ardillas o cualquier cosa comestible. Sus búsquedas no dieron más que amarga decepción. Sin otras opciones disponibles, recurrieron a hervir las pieles de sus bueyes, reduciendo el cuero duro en una asquerosa gelatina, similar al pegamento que apenas lo sostenía. Ablandaron y comieron tiras de cuero de cinturones, zapatos e incluso las cubiertas de sus carretas. Las familias masticaban la corteza de los árboles e incluso intentaban comer piñas de pino. A pesar de sus esfuerzos, la hambruna se apoderó, y con ella llegó la inhumanidad. La gente se debilitó, incapaz de caminar o incluso de sentarse, incluyendo a los niños que lloraban de gran hambre, dejando a sus padres sintiéndose impotentes. La supervivencia se había vuelto difícil,
hasta el punto de que algunos de los colonos tomaron la difícil decisión de moverse al otro lado de las montañas para buscar ayuda en California. El grupo de 15 personas partió el 16 de diciembre de 1846, desde el campamento para cruzar las montañas. Este grupo, que posteriormente se llamaría la Esperanza Desesperada, incluía a William Eddy, uno de los hombres más fuertes, y a Mary Graves, que solo tenía 20 años en ese entonces. Tomaron el último de sus alimentos y fabricaron raquetas de nieve con pieles de buey para navegar por la nieve profunda. Las raquetas de nieve ofrecieron algo de alivio, pero la lucha estaba lejos de terminar. Los miembros desnutridos, no acostumbrados a soportar 12 pies de nieve y condiciones frígidas, encontraron que su fuerza disminuía rápidamente. Al tercer día, la mayoría sucumbió a la ceguera por nieve, con visión borrosa por el deslumbramiento implacable. En la mañana del 21 de diciembre, el grupo avanzó una vez más, pero el agotador viaje se cobró otra vida. Stanton, quien luchaba valientemente por mantener el ritmo con el grupo principal, se detuvo a descansar y fue dejado atrás. Nunca más se le volvió a ver comida a Seosigny. Un año después, sus restos fueron descubiertos en el mismo lugar donde el agotamiento lo había vencido, un escalofriante recordatorio del costo de la supervivencia. A medida que se instalaba la inanición, la confusión y el delirio se apoderaban del grupo, nublando su juicio y deshaciendo su determinación. Después de 2 días más de agonía sin comida, Patrick Dolan hizo una sombría sugerencia. Uno de ellos debería sacrificarse para alimentar al resto. La sombría propuesta desató un desesperado debate. Las ideas variaban desde duelos hasta loterías, cada sugerencia más oscura que la anterior. Otros sugerían continuar la marcha hasta que alguien se desplomara por cansancio. Una alternativa aterradora pero misericordiosa. Pero antes de que pudieran decidir, la naturaleza los forzó. Una súbita ventisca arrasó, quitando la vida a Antonio, el cuidador de animales. Poco después, Franklin Graves sucumbió al frío y al hambre. La frágil unidad del grupo se fracturaba aún más con cada pérdida. El grupo estuvo perdido en el exterior congelado durante más de un mes, enfrentando hambre y congelación. Se detenían frecuentemente debido a la debilidad de algunos para caminar. Luego, cuando se acabó toda su comida y la muerte parecía segura, tomaron una decisión horrorosa. Tuvieron que comer los cuerpos de aquellos que habían muerto. Como si estuviera enloquecido por las implacables ventiscas heladas, Dolan comenzó a delirar frenéticamente. Se quitó la ropa y corrió hacia el bosque. Regresó poco después y murió unas horas más tarde. Su muerte trajo vida a algunos de sus compañeros, ya que parte del grupo comenzó a comer carne del cuerpo de Dolan. La hermana de Murphy Lemuel intentó darle algo de comer, pero él murió poco después. Eddie, Salvador y Luis se negaron a comer. A la mañana siguiente, el grupo despojó los músculos y órganos de los cuerpos de Antonio, Dolan, Graves y Murphy, sus camaradas caídos. Los secaron para guardarlos para los días venideros, cuidando de asegurarse de que nadie tendría que comer a sus parientes. William Eddy relató más tarde cómo cortaron la carne en finas tiras y la secaron bajo el sol. Louis Kisberg, un inmigrante alemán, confesó más tarde haber consumido carne humana, una revelación que cimentó su lugar como una de las figuras más notorias en la tragedia. En relatos posteriores, Kisberg se defendió, diciendo: «Hice lo que tenía que hacer. Era eso o morir». Mary Murphy, de 13 años, fue otra superviviente, que se convirtió en huérfana después de que sus padres perdieran la vida en el paso de Sierra Nevada. Mary dijo que había intentado evitar comer carne humana, pero finalmente cedió. Algunos del grupo se negaron, aún debilitándose más. Pero la mayoría estuvo de acuerdo, sabiendo que era su única oportunidad para sobrevivir. Aunque su enfoque podría considerarse despiadado, les ayudó a sobrevivir. La desesperada esperanza finalmente llegó a un rancho cerca del Valle de Sacramento el 17 de enero de 1847, del cual solo 7 de los 15 habían logrado salir con vida. La desesperada esperanza trajo noticias de la fiesta Donner a los colonos en California. Conmocionados, organizaron un equipo de rescate de inmediato. Este grupo, liderado por James Reed, quien había sido desterrado anteriormente, dejó California en febrero de 1847. El primer equipo de rescate llegó a los campamentos el 18 de febrero de 1847. Fueron recibidos con la impactante vista de colonos pálidos, débiles y apenas vivos. Algunos habían muerto congelados, mientras que otros sufrían de inanición. Los rescatistas describieron los refugios como sucios, y el campamento estaba envuelto por el olor a muerte. Los colonos le dijeron a los rescatistas que habían comido todos los animales, incluyendo sus perros, y hervido sus bienes de cuero para comer. Algunos supervivientes confesaron haber practicado el canibalismo,
mientras que otros, como la esposa de George Donner, Tamsin, supuestamente dijo que no podía soportar comer carne humana, aún estando al borde de la muerte. El primer equipo de rescate que alcanzó a los viajeros atrapados trajo una breve esperanza. Los suministros eran escasos, y la traicionera nieve dificultó enormemente el viaje de regreso. Al final, solo pudieron llevarse a 23 sobrevivientes, la mayoría de ellos niños, dejando atrás comida y una promesa solemne de regresar. Durante los siguientes 2 meses, 3 equipos de rescate más se atrevieron a cruzar las montañas. Cada expedición se encontró con tormentas implacables y nieve tan profunda que ralentizó su progreso hasta convertirlo en un arrastre. Cuando el segundo grupo finalmente llegó a principios de marzo, fueron recibidos por aún más muerte. Uno de los supervivientes, Patrick Breen, hizo un diario de cada una de sus experiencias, incluyendo el frío despiadado, el hambre constante y la pérdida que sufrió de sus compañeros. Con el tiempo, otros miembros del grupo perdieron la esperanza. Se desesperaron y frustraron. La enfermedad había devastado a los colonos, dejando a muchos demasiado débiles para moverse, incluyendo a su capitán de grupo, George Donner. Una herida gangrenosa en su mano lo confinaba a su refugio improvisado. Su esposa, Tamsin, se negó a abandonarlo, aun cuando los rescatistas le rogaban que se pusiera a salvo. Para mediados de abril, cuando llegó el último equipo de rescate, descubrieron que solo unos pocos individuos seguían vivos. Tamsin Donner había muerto, pero un grupo previo había rescatado a sus hijos. Para abril de 1847, la tortuosa saga de la fiesta Donner había terminado. Durante meses, 4 equipos de rescate enfrentaron las montañas nevadas para salvar a los sobrevivientes. Al final, solo 48 de las 87 personas que realizaron el viaje sobrevivieron. Los sobrevivientes fueron llevados a asentamientos en California, sobre todo a Fuerte Sutter, una importante estación de paso para viajeros cerca del actual Sacramento. Fueron alimentados y cuidados, pero la recuperación fue lenta. Muchos sobrevivientes estaban gravemente desnutridos, débiles y afectados emocionalmente. Otros estaban en pésimas condiciones físicas, congelados o heridos, y muchos llevaban las cicatrices psicológicas traumáticas. La mayoría de ellos eran niños, ya que los rescatistas priorizaron su evacuación al determinar a quién rescatar. Cuando llegaron las noticias sobre la pesadilla del grupo, conmocionó a toda la nación. Sobrevivientes como William Eddy, quien perdió a su esposa e hijos, quedaron completamente solos en el mundo. Eddy diría más tarde que el dolor emocional de perder a su familia fue peor que el dolor físico que sintió en el viaje. Pasó a convertirse en un defensor vocal de recordar las lecciones de la fiesta de Donner. Pasó gran parte de su vida contando su historia y advirtiendo a otros sobre los peligros de viajar desprevenido en el oeste. No obstante, los Reed fueron de los más afortunados. James Reed, previamente desterrado en el viaje, trabajó incansablemente para organizar los rescates. Su esposa, Margaret Reed, y sus hijos sobrevivieron, siendo una de las pocas familias que permaneció intacta. La mayoría de los hombres del grupo perecieron, ya que a menudo daban su comida a los niños o mujeres, o se esforzaban más cazando y construyendo refugios. Las mujeres tuvieron una mayor tasa de supervivencia, en parte por su mayor porcentaje de grasa corporal, que les ayudó a sobrevivir la inanición, además de la razón previa. La familia Donner, en particular, enfrentó un sufrimiento inmenso, con George y su esposa Tamsin muriendo ambos. Sin embargo, sus hijos sobrevivieron y fueron rescatados en misiones anteriores. La mayoría de los sobrevivientes, tras sufrir mala fortuna, trataron de reconstruir sus vidas en California. Algunos de ellos lograron construir una nueva vida a partir de sus experiencias, mientras que otros lucharon con el trauma y el estigma de sus experiencias. Los Breen se mudaron a San Juan Bautista, California. Permanecieron profundamente religiosos y vivieron tranquilamente. Rara vez discutían su tiempo en las montañas. El diario invernal de Patrick se convirtió en uno de los registros más importantes de la experiencia del partido Donner. La familia Reed comenzó una nueva vida en San José, California. James y los suyos prosperaron. Los Reed lograron evitar gran parte de los escándalos relacionados con el canibalismo, ya que estaban entre los pocos que no comieron carne humana durante la prueba. Mary Graves perdió a sus padres y varios hermanos en la tragedia. A pesar de su trauma, se casó y tuvo hijos. Trabajó duro para crear una vida estable, pero llevó las cicatrices emocionales por el resto de su vida. Más tarde se le citó diciendo: «Daría todo lo que tengo para olvidar ese invierno». Louis Kisburg emergió como uno de los supervivientes más controvertidos de la fiesta Donner. Aunque confesó abiertamente el canibalismo, enfrentó acusaciones mucho más graves, afirmaciones de que había asesinado a Tamsin Donner para consumir su carne.
Aunque Keseberg negó vehementemente estas acusaciones, el daño estaba hecho. Rechazado por la sociedad, Keseberg luchó por reconstruir su vida bajo el peso del desprecio público y los rumores que nunca realmente desaparecieron. Cuando la historia de la fiesta Donner salió a la luz, creó estragos en los Estados Unidos. Los detalles de las horribles cuentas de hambre, muerte y canibalismo llenaron periódicos y revistas. El hecho de que las familias de colonos recurrieron a comer carne humana asustó a la gente en toda América. Los sobrevivientes recibieron respuestas mixtas. Algunos recibieron simpatía por su sufrimiento, mientras que otros enfrentaron sospechas o incluso repulsión, particularmente aquellos que habían admitido el canibalismo. La historia de la fiesta Donner también sirvió como un cuento moral sobre los peligros y riesgos de la migración hacia el oeste. Se responsabilizó a Lansford Hastings por promover los atajos inexactos de Hastings. Su reputación también sufrió, sin embargo, persistió en promover otras aventuras. Finalmente, el incidente de la fiesta Donner se convirtió en parte de la historia y el folclore estadounidense. El lago Truckee, posteriormente renombrado como lago Donner, alberga un gran monumento a los miembros de la fiesta y su lucha y pelea por la supervivencia. Los historiadores e investigadores han continuado investigando la fiesta Donner a lo largo de los años, tratando de entender la serie de errores que sellaron su trágico destino. Una lección clave de su historia es la necesidad fundamental de planificación. El grupo había traído suministros que eran insuficientes y tomaron malas decisiones, como elegir el atajo de Hastings. Muchos sobrevivientes mostraron una fuerza increíble y un deseo de vivir, incluso frente a condiciones terribles. Aunque es una verdadera tragedia, también es una historia de la resiliencia del espíritu humano. Sobrevivientes como Mary Graves, William Eddy y Margaret Reed se reconstruyeron a sí mismos y a sus vidas después de regresar a sus hogares y después de una pérdida traumática y trágica. Sobrevivieron a condiciones posiblemente de las más duras imaginables, las peores temperaturas, hambre, aislamiento y más. Contra todo pronóstico, casi la mitad de ellos vivió. Su historia hoy se mantiene como un recordatorio memorable de los sacrificios y luchas soportados por aquellos que buscaban una nueva vida en el oeste americano. Sus nombres perduran, no solo como víctimas de una tragedia, sino como recordatorios perdurables de la resiliencia y la determinación que ayudaron a formar una nación. La historia del Partido Donner es una de supervivencia, sacrificio y dilemas morales. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, entonces por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo. Hasta la próxima en MatPack.